Bienvenidos a este primer episodio de esta mentoría inicial en Algo Mastery Trading. Me presento, mi nombre es Fran Alarcón, tengo 5 años de experiencia en los mercados financieros y nada, esta será una serie de videos de forma gratuita, sí, de forma totalmente altruista para todas aquellas personas que quieran iniciar en este mundo de lo que es invertir en los mercados, así que nada, sin más dilaciones comenzamos. Mastery Trading, ya saben, vamos a enseñar lo que, valga la redundancia, es la profesión, podría decir, un poco la más complicada del mundo, si se podría decir, pero antes de llegar a ese punto de la dificultad de la industria y todo ese tipo de cosas, em, vamos a explicar lo que es en sí esta industria para todas aquellas personas que quieren comenzar. Esto es desde cero, ¿sí? El trading básicamente es la compra y venta de activos financieros como acciones, divisas, criptomonedas, entre otros, con el objetivo, a partir de las fluctuaciones de precios, obtener beneficios, básicamente, ¿sí? Obtener ganancias. A diferencia de invertir a largo plazo, donde se busca mantener los activos durante un periodo prolongado. El trading se enfoca en aprovechar movimientos de precio en un plazo más corto, que puede variar desde minutos hasta semanas. A diferencia de otros inversionistas como Warren Buffett, que invierten sus activos a lo largo de meses y meses, acá vamos a tratar de comprender cómo lograr ese mismo efecto, si, tal vez si se puede en minutos incluso. Se utilizan análisis técnico, fundamental, o una combinación de ambos para tomar decisiones sobre cuándo comprar o vender ese activo X. Es una actividad que puede ser bastante beneficiosa para cualquiera, pero cualquiera también puede perderlo todo. Sé que suena fuerte, pero es así, si no hay ese backup, esa información, si no hay ese desarrollo interno y externo de la persona que quiere comenzar en esto, es inevitable que esa persona pierda dinero. No hay, no hay excepciones para hacer que esto dentro de unos meses este, sean libres económicamente. O sea, es prácticamente nulo. Sí, hay veces que ni siquiera en un año se puede lograr esa tan ansiada rentabilidad. Pero por eso es importante tener un buen conocimiento y estrategias antes de comenzar. Y de las estrategias, bueno, vamos a hablarlo a lo largo de toda esta serie de videos y los videos que van a ver en el futuro. Y vamos a hablar sobre eso también. Ahora sí, ¿por qué es la profesión más difícil del mundo? Para empezar, la incertidumbre es constante. Al principio, más marcadamente, o sea, es solo al principio, pero para empezar es eso, no puedes controlar los movimientos del precio, solamente puedes controlar tus decisiones. También tiene una alta presión emocional, manejar pérdidas frecuentes, tomar decisiones rápidas y controlar las emociones es fundamental. También es como si fuese una universidad del aprendizaje continuo. Prácticamente el mercado y las opciones que tiene los activos financieros, un solo activo tiene aproximadamente, no aproximadamente, tiene escenarios totalmente infinitos. O sea, es decir, es imposible con el trader dejar de aprender las estructuras, las variaciones de precios. Es otro concepto que también se tiene que manejar. Los mercados cambian constantemente. Lo que funciona hoy probablemente mañana no sirva. La competencia es extrema, compites contra bancos, fondos de inversión y algoritmos avanzados. El alto costo de entrada, perder dinero al principio es inevitable también. Y dominar estabilidad lleva años. Impacto psicológico, las pérdidas afectan la autoestima y la soledad del trading puede ser desafiante. Por eso si van a comenzar esto, también necesitan el apoyo de personas y si no lo tienen, lo cual es entendible, la mayoría está solo en esto, tenéis que tener en cuenta lo siguiente.
El trading exige no solo conocimientos técnicos, sino una mentalidad fuerte y disciplina para superar cada obstáculo. No importa qué tan solo estés, conmigo vas a ganar. Bueno, esto obviamente tiene varias variantes, valga la redundancia. Y el principal mercado más grande del mundo es Forex, que en español no, lo siento, que por sus siglas en inglés significa Foreign Exchange, ahora sí en español, mercado de intercambio de divisas. Es el mercado global donde se negocian pares de divisas, valga la redundancia nuevamente, por ejemplo, euro dólar, libra dólar, dólar yen, etcétera. Características: es el mercado más líquido y grande del mundo, con un valor de volumen diario superior a los 6.6 billones de dólares. ¿Ustedes se imaginan eso? Sí, eso se mueve en este mercado. Es decir, que por más que tú ganes millones y millones de dólares en este mercado, es imposible que el mercado se quede sin liquidez. Funciona 24 horas del día, los 5 días de la semana. Operaciones centradas en movimiento de tipos de cambio entre divisas. Ventajas: la liquidez es muy alta. Los costos de transacción son relativamente bajos a comparación de otro tipo de mercados como acciones o criptomonedas, etcétera. Desventajas: la volatilidad es alta, especialmente en pares exóticos. En pares exóticos me refiero a específicamente como activos como o sea, el, el dólar, el dólar contra la moneda de Noruega, por ejemplo, ¿sí? O el USD y la moneda de la China, ¿sí? O la moneda sueca contra la moneda de Rusia, ¿sí? Son pares totalmente exóticos que se alejan a los pares más básicos y relativamente más baratos de los que se pueden comprar o vender. Pero ya llegaremos a esa instancia. Influenciado también son totalmente influenciados bueno, no totalmente, más bien en horarios específicos por factores macroeconómicos y políticos. Ahora vamos con el mercado de metales. Son commodities o activos físicos que actúan como refugio de valor. ¿Qué quiere decir? Que si existe la posibilidad de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una crisis económica severa, el activo del oro, por ejemplo, va a proteger el valor de la economía en esa crisis. ¿Me explico? Es como que si, por ejemplo, en el país de donde vivan ustedes más, por ejemplo, específicamente en Latinoamérica, en el hipotético caso de que en el país donde ustedes vivan, su moneda, por ejemplo, Perú, ¿sí? Imagínense que eh, la moneda de Perú tiene una crisis económica muy fuerte. Lo único que los va a salvar o, bueno, sobrevivir va a ser eh, tener dólares guardados, ¿no es cierto? Bueno, en Estados Unidos sucede lo mismo, pero con el oro o la plata, ¿sí? Sí, el oro y la plata. Las características sobre eso, ya lo dije, es un activo de refugio. También se operan en mercados spot y futuros, eso ya lo vamos a ver más adelante. Las ventajas: alta demanda en mercados globales, ¿sí? Mantienen su valor incluso en crisis. Las desventajas es que por esa alta volatilidad, como lo hay en todos los mercados, dependiendo de eventos económicos y globales, es riesgoso. Los spreads o las comisiones pueden ser más altas que en Forex. Eso ya lo vamos a ver también. Índices. Y bueno, este es mi favorito. Representan el rendimiento de un conjunto de acciones de un país o sector específico. Ejemplo, Nasdaq 100. ¿Qué quiere decir? Que reúne las 100 mejores empresas, pero en este caso de tecnología de los Estados Unidos. S&P 500
reúne las 500 mejores empresas de los Estados Unidos, sí, de forma global. Es decir, ni de tecnología ni de... no tienen ninguna categoría. US 30, las 30 mejores empresas de los Estados Unidos. Y DAX 40, las mejores 40 empresas de Alemania. Sus características son que se calculan según el valor total de las acciones que lo componen, es decir, que ustedes pueden invertir en cualquiera de estos índices bursátiles y va a ser como que estén comprando todas las acciones al mismo tiempo. Se miden el desempeño económico de ese sector, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el Nasdaq mide el desempeño económico del sector de la tecnología, básicamente. Sería un ejemplo bastante sencillo de entender. Las ventajas son que la volatilidad es menor en comparación con activos individuales y tiene menos carga estructural, obviamente porque son mercados más rápidos, son más sencillos de analizar y de comprender, y tampoco son tan caros, ¿sí? En base a mi experiencia, ¿sí? Lo que yo observo. Permiten diversificar inversiones sin comprar acciones individuales, lo que ya dije anteriormente. Es como si fuese que si ustedes compran o venden en Nasdaq, básicamente están comprando Apple, están comprando Nvidia, están comprando AMD, Samsung, etcétera, ¿no? Están comprando todas las acciones bueno, las acciones que estén en ese índice, básicamente. Desventajas. Pueden ser influenciados por factores globales y políticos. También porque cotizan dentro de un país, requieren mayor apalancamiento para tener rendimientos significativos. Eso también ya vamos a hablar. Ya, ustedes se preguntarán, si los nuevos y los que no entienden absolutamente nada, ¿cómo es que yo puedo o sea, interactuar con el mercado? Bueno, para eso necesitan un broker, que un broker es una empresa o individuo que actúa como un intermediario entre los compradores y vendedores de los mercados. Su función es facilitar a a las personas minoristas como nosotros operaciones de compra y venta de activos como acciones, divisas, materias primas o criptomonedas. Si estás empezando, aquí tienes una explicación más sencilla. Básicamente necesitas de plataformas que los mismos brokers ofrecen, estos softwares que permiten que realices trades desde tu computadora a tu celular. Los más clásicos son MetaTrader 4 y 5 para mercados CFD. TradingView es una plataforma de análisis netamente. También se permiten meter operaciones, pero solamente con algunos brokers en específico. NinjaTrader también, pero NinjaTrader es una broker que netamente se dedica a mercados de futuros, y CTrader también, que permite operaciones en CFD o Spot. De activos disponibles, obviamente, todo lo que mencionamos anteriormente: acciones, forex, criptomonedas, etcétera. La regulación y seguridad. Un broker regulado necesita que esté regulado por organismos financieros que garanticen transparencia y protección a clientes como nosotros. Tenés que verificar que este broker al que estés interesado, ¿sí?, esté autorizado por reguladores como la CFT, NFA, etcétera, por entes reguladores de Estados Unidos o en Europa. El apalancamiento, y esto es algo que mencionamos antes. Muchos brokers ofrecen un apalancamiento que te permite operar con más dinero del que tienes en tu cuenta. Ejemplo, con apalancamiento 1 a 100, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar X que vos tengas en tu cuenta, se va a multiplicar por 100. Es decir, que por ejemplo, con S1, que es $100,
vos vas a operar como si tuvieses 10.000. Esto amplifica las ganancias como las pérdidas. El apalancamiento no es para jugar a la ruleta con esto. Básicamente el apalancamiento tiene otro fin, ¿sí? No es para hacerse el codicioso. El apalancamiento es una herramienta que sirve para tener más volumen, para meter más operaciones, ¿sí? Pero eso es algo que lo vamos a ver en gestión más tarde. Bueno, este es para los que recién comienzan y no saben nada. Sí, los que ya saben, bueno, ya saben que esto es un gráfico de una cotización de euro dólar en un minuto. Pero para los que no tienen ni idea de nada, esto es lo que generalmente van a encontrar en un gráfico de velas japonesas, un gráfico al principio, ¿no? Bien, en un gráfico van a encontrar lo siguiente, ¿sí? Eje X y eje Y. Recuerden matemáticas. Eje X abajo, horizontal, hace referencia a el tiempo. Y eje Y hace referencia al precio de forma ascendente, que quiere decir que, permítanme usar el puntero, que quiere decir que todos estos valores que están tanto en el eje Y como en el eje X se presentan de forma ascendente, de forma positiva, es decir, en el eje X, desplazándose hacia la derecha, es el intervalo de tiempo y va incrementando su valor, obviamente, a medida que el precio avanza. Y en el eje Y, el precio, a medida que la cotización asciende, ¿sí? Los números obviamente cada vez son más altos, ¿sí? 1.5, 1.05, perdón, 57 con 50, 1.05, 760, por ejemplo, ¿sí? Va en incremento y el precio puede oscilar entre estas cotizaciones dependiendo del valor del día, ¿sí? En ese momento, bueno, básicamente en ese minuto, ese segundo, en esa hora, son tantas cosas que hay que hablar, ¿no? De temporalidad y todo eso, esas cosas que un amateur aún no lo comprende. Pero vayamos paso a paso. Una vez que ya comprendan los ejes del gráfico, en este momento, para que ustedes lo comprendan, y obviamente estoy en eurodólar, mercado Forex, ¿sí? Y vamos a comenzar con el mercado Forex para poner ejemplos porque es lo más fácil de entender, ¿sí? En este caso, ¿por qué el euro va primero que el dólar? ¿Por qué está antes? Sí, el dólar se supone que es el activo de intercambio internacional, porque básicamente el euro tiene más valor que el dólar, y eso ha sido así por muchos años. Así que por eso el euro con respecto al US dólar, ¿sí? Tiene un valor de un dólar con 0,4 dólares, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si vos querés comprar un euro, va a tener, bueno, acá dice 1.05. Olvidé de cambiar la grilla, sí, pero bueno, no pasa nada. Básicamente vale un euro vale un dólar, sí. Eso, una vez entendido eso, ahora ustedes yo quiero que observen lo siguiente y quiero que le presten atención a lo siguiente. ¿Ven estos dos cuadraditos en rojo y azul? Que uno dice buy 1.05 y otro dice sell 0.05 y en el medio un 7.2. Bueno, si ustedes le dan clic a este botoncito, en la plataforma en la que están no necesariamente tiene que ser aquí en TradingView como está en el ejemplo. Si le dan compra, se les va a abrir una operación en compra y si le dan sell, se le va a abrir una venta, ¿sí? Pero no es tan sencillo como parece, ¿ok? Y voy a explicar por qué. En el mercado, independientemente del activo que operemos, van a haber dos precios a los que tenemos que entenderlos a profundidad. Tanto es el precio bid y el ask, el precio
que son precios X, básicamente pueden ser cualquier precio en la cotización del día actual al activo al que estamos operando. El precio bid es el precio de compra y el precio ask es el de venta. Cuando nosotros deseamos comprar por ejemplo, un activo o vender un activo, tienen que entender lo siguiente. Y es que si en este caso yo doy compra, ¿sí? Yo le doy al azulcito, la operación se me va a abrir a precio ask, no a precio bid. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en el momento que el precio toque la orden, una orden pendiente o al mercado, se va a abrir a precio de venta, no a precio de compra. Es decir, no va a abrir al precio exacto en el que esté la cotización actual del mercado en ese activo. Lo mismo cuando ustedes quieren vender. Si ustedes venden, no se va a ejecutar en ask o en la cotización actual del activo. En ese momento se va a ejecutar en precio bid, en precio de compra. ¿Por qué? Porque necesita haber una comisión, necesita haber una brecha. Porque, ¿qué quiere decir? Spread, comisión. No es una diferencia, ¿sí? Es una diferencia. O sea, es decir, ¿qué es una diferencia? Como nos lo enseñan en la escuela, una resta. ¿Y cuál es esa resta? La resta es el valor de precio entre el precio de compra en ese momento del activo y el precio de venta en ese momento del activo. ¿Y eso quién se lo lleva? Se lo lleva al broker. Es decir, obviamente el broker no es de a gratis. El broker vive de que nosotros abramos operaciones. La empresa con la que trabajemos, ¿sí? Ya sea empresa de fondeo, ya sea eh, un broker totalmente independiente, ¿sí? Que no esté en ninguna empresa de fondeo, lo que sea, o sea, vive de nuestras operaciones, vive de que compramos o vendamos operaciones. Entonces, yo sé que está muy lindo el dibujo, pero vamos a tratar de entenderlo. Se lo voy a poner de la forma más sencilla posible. Sí, mantenemos la pequeña lámina aquí para que la tengan en cuenta. Y ahora quiero que se imaginen que ustedes tienen el precio en la cotización 1.05 y tienen una venta programada, sí, de orden sell, sí, sí, una venta en 1.057. ¿Qué quiere decir orden programada? Que a medida que el precio se acerque y toque esa cotización, ustedes normalmente creerían que la venta va a abrirse, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que por más que el precio toque la cotización de la orden programada, la orden no va a ejecutarse. ¿Por qué? Porque las operaciones se abren en base a la brecha que haya en ese spread. Es decir, en este caso, la venta va a efectuarse cuando el precio VIP entre en la cotización de la orden programada. Por más que al toque la orden programada, no va a efectuarse el trade hasta que el precio bid pese a la cotización de la orden programada en venta. En ese caso, la venta sí se va a ejecutar. Ahora en el caso que tengamos una compra, así, buy, ya saben, por más que la actual llegue a la orden, hasta que el precio ask llegue a la cotización de la compra, allí sí se ejecutaría la orden. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio en Algo Más Trade Trading.